con las eliminatorias del Gran Derby. Juan Figueredo 55 kilos, el 2 Olympic Talent, Alcides Coronel 56 kilos 950, el 3 Manda Más Juan Román 55 kilos 650, el 4 Magic King Marco Mesa 55 kilos 250 y el 5 Batacazo 5 minutos. En esta primera carrera arranca la apuesta PIC 5, 10.000 al costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado.
En esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos instantes para realizar sus apuestas. El pick 5, 8 millones guaraní, esposo garantizado. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Se coloca el 5, batacazo King. Largaron la primera tanda eliminatoria del Gran Derby de Asunción. Sale decididamente a enseñar el camino al participante número 4, Magic King. Le toma cuerpo y medio de ventaja al número 5, Batacazo King. Tercero se desempeña el 2, Olympic Talent. Cuarto viene accionando el 3, Manda Más. Cierra marcha el 1, Garra Guaraní. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 4, Magic King, enseñando el camino. Lo hace con 4 cuerpos de ventaja sobre el número 5, Batacazo King. Tercero se desempeña 2 cuerpos y medio el número 2, Olympic Talent. Cuarto mejorando, viene accionando el 3, Manda Más. Cierra marcha varios cuerpos el 1, Garra Guaraní. Los participantes dejan atrás ya indicatoria de los 600 metros con el número 4, Magic King, enseñando el camino. Lo hace con 6 cuerpos de ventaja sobre el número 5, Batacazo King. Tercero mejorando, lo hace el 2, Olympic Talent, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 4, Magic King intenta la disparada. Lo hace con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el participante número 3, Manda Más. En la tercera ubicación lo viene haciendo el 2, Olympic Talent. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco número 4, Magic King. A rigor de látigo tira 2 cuerpos de ventaja sobre el número 3, Manda Más, que va resueltamente su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 2, Olympic Talent. Descuenta a los últimos 100 metros para el disco. Domina por dentro ahora el número 3, Manda Más. Pequeña ventaja sobre el 4, Magic King. Pocos metros para el disco. Domina fácil el 3, Manda Más. Y Juan Román estira 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 4. En tercera ubicación el 1. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera. Primero el número 3, Manda Más. Segundo el 4, Magic King. Tercero el 1, Garra Guaraní. Cuarto el 2, Olympic Talent. Quinto el 5, Batacazo King. Tiempo empleado por el ganador, minuto 17 segundos, 57 centésimos, ganada por varios cuerpos, de segundo al tercero, varios cuerpos. Dividendos por ganador del número 3, vacante, llave directa 3-4, 98.600 guaraníes. Trifecta 3-4-1, 245.700 guaraníes. Primer pase del PIC 5, lo aceptaron 477 boletos, su valor 21.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la primera carrera. Largaron la primera tanda eliminatoria del Gran Derby de Asunción. Sale decididamente a enseñar el camino al participante número 4, Magic King. Le toma cuerpo y medio de ventaja al número 5, Batacazo King. Tercero se desempeña el 2, Olympic Talent. Cuarto viene accionando el 3, Manda Más. Cierra marcha el 1, Garra Guaraní. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 4, Magic King, enseñando el camino. Lo hace con 4 cuerpos de ventaja sobre el número 5, Batacazo King. Tercero se desempeña 2 cuerpos y medio el número 2, Olympic Talent. Cuarto mejorando, viene accionando el 3, Manda Más. Cierra marcha varios cuerpos el 1, Garra Guaraní. Los participantes dejan atrás la indicatoria de los 600 metros con el número 4, Magic King, enseñando el camino. Lo hace con 6 cuerpos de ventaja sobre el número 5, Batacazo King. Tercero mejorando, lo hace el 2, Olympic Talent, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 4, Magic King intenta la disparada. Lo hace con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el participante número 3, Manda Más. En la tercera ubicación lo viene haciendo el 2, Olympic Talent. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco número 4, Magic King. A rigor el látigo tira 2 cuerpos de ventaja sobre el número 3, Manda Más, que va resueltamente su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 2, Olympic Talent. Descuenta a los últimos 100 metros para el disco. Domina por dentro ahora el número 3, Manda Más. Pequeña ventaja sobre el 4, Magic King. Pocos metros para el disco. Domina fácil el 3, Manda Más. Y Juan Román estira 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 4. En tercera ubicación el 1. Cruzaron el disco. En esta segunda carrera arranca la AAA, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. Duplo, 10.000 el costo, 1.000.000 de guaraníes, pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la segunda tanda eliminatoria del Gran Derby de Asunción, 1200 metros la distancia. El 1, Justin Méndez, Javier Portillo, 55 kilos. El 2, Always, Marco Rivas, 55 kilos. El 3, Wea, Alcides Coronel, 57 kilos. El 4, Golden Dream, Juan Román, 55 kilos, 650. Y el 5, Rapay, Juan Ramírez, 55 kilos. Arranca la AAA, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. En esta segunda carrera arranca la AAA, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
atención al público. Se retira de esta competencia el competidor número 5, Rapay. Reiteramos esta importante información. Se retira de esta segunda carrera el número 5, Rapay. Tienen tiempo para cambiar los vales de la triple y la apuesta PIC 5. Reiteramos al público que se retira de esta competencia el número 5, Rapay. Pueden cambiar las apuestas triple y PIC 5. Y les recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la triple A 10.000 el costo, 1.200.000 pesos garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos instantes para realizar sus apuestas. La triple A que arranca en esta segunda carrera, 10.000 el costo, 1.200.000 pesos garantizados.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron la segunda tanda eliminatoria del Gran Derby de Asunción. Salen agrupados los competidores, trata de enseñar el camino al participante número 3, Wea, cabeza de ventaja sobre el 1, Justin Méndez. Tercero se desempeña, ganó un terreno rápidamente el número 2, Always, y asume el comando del lote. Estira dos cuerpos de ventaja sobre el 3, Wea. Tercero se desempeña por dentro el 1, Justin Méndez. Cierra la marcha el 4, Golden Dream. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 2, Always, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3, Wea. Tercero se desempeña el número 4, Golden Dream. Cierra la marcha ahora tres cuerpos de ellos, el número 1, Justin Méndez. Los participantes están dejando atrás la señal indicatoria de los 600 metros con el número 2, Always, enseñando el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 3, Wea. Tercero se desempeña el 4, Golden Dreams, la marcha el 1, Justin Méndez, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 2, Always intenta la disparada. Lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el número 3, Wea. Tercero se desempeña el participante número 1, Justin Méndez. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera por el centro de la pista. El número 3, Wea, estira ahora dos cuerpos de ventaja sobre el número 2, Always. Tercero se desempeña el participante número 1, Justin Méndez. Descuentan ya los últimos 120 metros finales. El número 3, Wea, firme en la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 2, Always. Tercero se desempeña por fuera el número 4, Golden Ring. Pocos metros por el disco. El 3, Wea, y Alcides Coronel. Amplias ventajas sobre el participante número 4, tercero el 1, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primero el 3, Wea. Segundo el 4, Golden Dream. Tercero el 1, Justin Méndez. Cuarto y último el 2, Always. Tiempo empleado por el ganador, minuto 70, 1 minuto 17 segundos 75 centésimas. Ganada por varios cuerpos. El segundo al tercero, 3/4 de cuerpo. Dividiéndose por ganador del 3, 8.400 guaraníes. Llave directa 3-4, un solo acierto, 833.000 guaraníes. Trifecta 3-4-1, 20.200 guaraníes. Duplo 3-3, 27 aciertos, 44.900 guaraníes. Primera triple le soltaron 61 boletos, su valor 25.200 guaraníes. Segundo pase del pick 5, le soltaron 135 boletos, valor del enganche 74.100 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la segunda carrera. Largaron la segunda tanda eliminatoria del Gran... Largaron la segunda tanda eliminatoria del Gran Derby de Asunción. Salen agrupados los competidores, trata de enseñar el camino al participante número 3, Wea, cabeza de ventaja sobre el 1, Justin Méndez. Tercero se desempeña, ganó un terreno rápidamente el número 2, Always, y asume el comando del lote. Estira 2 cuerpos de ventaja sobre el 3, Wea. Tercero se desempeña por dentro el 1, Justin Méndez. Cierra la marcha el 4, Golden Dream. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 2, Always, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3, Wea. Tercero se desempeña el número 4, Golden Dream. Cierra la marcha ahora 3 cuerpos de ellos, el número 1, Justin Méndez. Los participantes están dejando atrás la señal indicatoria de los 600 metros con el número 2, Always, enseñando el camino. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 3, Wea. Tercero se desempeña el 4, Golden Dreams, la marcha el 1, Justin Méndez, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 2, Always intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 3, Wea. Tercero se desempeña el participante número 1, Justin Méndez. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera por el centro de la pista. El número 3, Wea, estira ahora 2 cuerpos de ventaja sobre el número 2, Always. Tercero se desempeña el participante número 1, Justin Méndez. Descuentan ya los últimos 120 metros finales. El número 3, Wea, firme en la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 2, Always. Tercero se desempeña por fuera el número 4, Golden Ring. Pocos metros por el disco. El 3, Wea, y Alcides Coronel. Amplias ventajas sobre el participante número 4, tercero el 1, y cruzaron el disco.
Están en la vista principal los competidores de la tercera tanda eliminatoria del Gran Derby de Asunción, 1200 metros de distancia. El 1, el capitano Juan Román, 55 kilos 650. El 2, el Libertador Marco Mesa, 55 kilos 200. El 3, Interestelar Juan Figueredo, 55 kilos. El número 4, Urbanizado Arnaldo Portillo, 55 kilos 550. El número 5, Flight to Paradise Alcides Coronel, 57 kilos 100 gramos. En esta tercera carrera arranca el P4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. En esta tercera carrera está en juego la apuesta P4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta tercera carrera está en juego la apuesta PIC 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado. Le recordamos al público apostador que en esta tercera carrera está en juego el PIC 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. El pick 4 que arranca en esta tercera carrera y que tiene garantizado 4 millones de guaraníes.
Se cierran las ventanillas. Se van colocando los competidores de la tercera y última tanda eliminatoria para el Gran Derby de Asunción. Ingresó el 5, Fly to Paradise, con Alcides Coronel. Se colocó el 1 y el capitano con Juan Román. Lo propio hace el 2, el Libertador con Marco Mesa. Se acerca a su partidor, el 3. Interestelar. Con la conducción de Juan Figueredo. Y ya tenemos campana de largada. Resta colocarse el 4 urbanizado con Arnaldo Portillo. Está todo listo. Largaron la tercera tanda eliminatoria del Gran Derby de Asunción. Salen agrupados, tratan de enseñar el camino al participante número 3, Interestelar, pequeña ventaja sobre el 4, Urbanizado, que asume el comando del lote. Tercero se desempeña por fuera el 5, Flight to Paradise. Cuarto viene sonando el 1 y el capitano cierra marcha el 12, el Libertador. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 4, Urbanizado, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, Flight to Paradise. Tercero se desempeña por dentro el 3, Interestelar. Cuarto mejorando rápidamente, lo viene haciendo el número 2, el Libertador. Cierra marcha varios cuerpos el 1 y el capitano. Los participantes
Dejan atrás la señal indicatoria de los 600 metros con el 4 urbanizado, cuerpo y medio de ventaja sobre el 5 Flight to Paradise. Tercero mejorando rápidamente lo hace el número 12 el Libertador, cuarto viene accionando el 13 Interestelar y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, va a haber lucha en la delantera, el número 4 urbanizado, pequeña ventaja ahora sobre el número 12 Libertador, que va resueltamente su búsqueda. Entre ambos viene accionando el participante número 3 Interestelar, descuenta ya los últimos 300 metros para el disco, va a haber lucha en la delantera por el centro de la pista, el número 12 Libertador, corre con cuerpo de ventaja ahora sobre el número 3 Interestelar. Tercero se desempeña el participante número 1 el capitano, descuenta ya los últimos 100 metros para el disco, domina fácil el 12 el Libertador, estira 3 cuerpos de ventaja sobre el número 1, tercero 3, pocos metros para el disco, el 12 el Libertador y Marco Mesa. 4 cuerpos de ventaja sobre el número 1, el capitano, tercero el 3 Interestelar, el cruzado en el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el número 2, el Libertador. Segundo el 1, el Capitano. Tercero el 3, Interestelar. Cuarto el 4, Urbanizado. Quinto y último el 5, Flight to Paradise. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 17 segundos, 80 centésimos. Ganada por varios cuerpos del segundo al tercero. 3 cuerpos. Dividiéndose por ganador el 2, 15.700 guaraníes. Yavireita 2-1, 248.000 guaraníes. Trifecta 2-1, 3, 77.500 guaraníes. Duplo 3-2, 4 aciertos, 250.000 guaraníes. Primer pase de la apuesta PIC 4, aceptaron 197 boletos, su valor 25.400 guaraníes. Segunda triple, aceptaron 18 boletos, valor de enganche 94.100 guaraníes. Tercer pase del PIC 5, 46 aciertos, valor de enganche 217.400 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la tercera carrera. Y ya tenemos campana de largada. Resta colocarse el 4 urbanizado con Arnaldo Portillo. Está todo listo. Largaron la tercera tanda eliminatoria del Gran Derby de Asunción. Salen agrupados, trata de enseñar el camino al participante número 3, Interestelar, pequeña ventaja sobre el 4, Urbanizado, que asume el comando del lote. Tercero se desempeña por fuera el 5, Flight to Paradise. Cuarto viene accionando el 1, y el Capitano cierra marcha el 12, el Libertador. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 4, Urbanizado, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, Flight to Paradise. Tercero se desempeña por dentro el 3, Interestelar. Cuarto mejorando rápidamente, lo viene haciendo el número 2, el Libertador. Cierra marcha a varios cuerpos el 1 y el Capitano. Los participantes dejan atrás la señal indicatoria de los 600 metros con el 4 urbanizado, cuerpo y medio de ventaja sobre el 5, Flight to Paradise. Tercero mejorando rápidamente, lo hace el número 12, el Libertador. Cuarto viene accionando el 13, Interestelar, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera. Número 4, urbanizado, pequeña ventaja. Ahora sobre el número 12, Libertador, que va resueltamente su búsqueda. Entre ambos viene accionando el participante número 3, Interestelar. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera por el centro de la pista. Número 12, Libertador. Corre con cuerpo de ventaja. Ahora sobre el número 3, Interestelar. Tercero se desempeña el participante número 1, el Capitano. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Domina fácil el 12, el Libertador. Estira 3 cuerpos de ventaja sobre el número 1. Tercero 3, pocos metros para el disco. El 12, el Libertador. Y Marco Mesa. 4 cuerpos de ventaja sobre el número 1, el Capitano. Tercero el 3, Interestelar. El cruzado en el disco.
Ya tenemos en pantalla la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Goodbine, donde se va a disputar nuestra cuarta carrera del programa oficial. No corre el 5, competencia sobre 1700 metros en pista de tapeta. Se muestra como favorita, mejor dicho, la número 7, Galley Hit, seguida en las apuestas muy de cerca por la número 2, Power of Destiny. Tercera jugada se encuentra la participante número 4, Ella It Is. 15 minutos y finalizan las apuestas. En esta cuarta carrera arranca la triple B, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. En esta cuarta carrera arranca la triple B, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
3 minutos y se cierran los ventanillas. En esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Se muestra en 2 y el 1. Y largaron. Parte con desventaja el 6, a tiempo que sale a enseñar el camino al participante número 2. Pequeña ventaja sobre el 3, tercero se desempeña el 4. Cuarto viene accionando por fuera el número 7 en la quinta ubicación por dentro el 1, cierra marcha el 6. Descontado los primeros metros de la prueba, asume el comando del lote el 2, Power of Destiny. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3. Bassi, tercero se desempeña participante número 1, Beautiful Sky. Cuarto viene accionando el número 4, Ella Iris. En la quinta ubicación, un cuerpo y medio de este se desempeña la participante número 7, Galley Head. Cierra marcha la participante número 6, Peace Posey. Las competidoras ingresaron en la recta opuesta, sin variante, siempre con la número 2, Power of Destiny. Corre con medio cuerpo de ventaja sobre la número 3, Bassi. Tercera se desempeña la competidora número 4. Viene ganando terreno por el lado de la pista. La participante número 7, quedando quinta por dentro el 1. Sigue cerrando la marcha a varios cuerpos la número 6. Competidoras descontaron los primeros 800 metros de la prueba, 50 segundos, 36 centésimas. Siempre la número 2, la favorita, Power of Destiny. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 3, Bassi. Tercera expectante por dentro, viene accionando el 1, Beautiful Sky. En la cuarta ubicación comienzan a ganar terreno apareadas la número 4 con la número 7. Sigue cerrando la marcha el 6. Las participantes en mitad del último codo con la número 2, Power of Destiny.
Corre con medio cuerpo de ventaja sobre la número 3. En la tercera ubicación gana terreno al fondo la competidora número 7, quedando cuarta expectante el 1. Y las participantes de nuestra cuarta carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por el centro de la pista. La número 3, pequeña ventaja ahora sobre la número 2, que insiste por dentro. Viene ganando terreno al fondo la participante número 7. Se descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Sigue la lucha delantera. Van cabeza a cabeza por dentro, 2 por fuera, 3. Abierta en la atropellada, 7. Últimos 20 metros de carrera. Domina por fuera el número 7, Galley Head. Estira cuerpo de ventaja sobre el número 2, tercero el 3. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primera la número 7, Galley Hit. Segunda la número 2, Power of Destiny. Tercera la número 3, Bathy. Cuarta la número 1, Beautiful Sky. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 46 segundos, 84 centésimas ganada por un cuerpo de la segunda a la tercera, una cabeza. Dividiéndose por ganador de la número 7, 11.400 guaraníes, llave directa 7-2, 82.100 guaraníes. Duplo 2-7, 5 aciertos, 110.600 guaraníes. Primera triple, aceptaron 44 boletos, su valor 34.100 guaraníes. Segundo pase el pick 4, 55 aciertos, 90.900 guaraníes el valor del enganche. Triple que finalizaba, 6 aciertos, 247.900 guaraníes. Y el cuarto pase del pick 5, lo aceptaron 10 boletos, su valor 1.032.600 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la cuarta carrera. Le informamos al público apostador, en esta quinta carrera arranca la triple C, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. Están en la pista principal los competidores de la quinta carrera. Prueba reservada para caballos de la sexta categoría, distancia 1.200 metros. El 1 trilegal Juan Figueredo, 55 kilos. El número 2 Lacar, Marco Rivas, 53 kilos 800. El 3 Barlomar, César Mora, 53 kilos. El 4 Calvin Harris,
Aldo Sanabria, 55 kilos. El número 5, Azul Especial, Leonardo Jiménez, 52 kilos. El 6, el Hacker, Javier Portillo, 58 kilos. El 7, el Poderoso, Juan Román, 55 kilos. Y el número 8, Líder Absoluto, Diego Ramírez, 52 kilos 600. Arranca la Triple C, 10.000 el costo, 3.500.000 pozos garantizado.
En esta quinta carrera arranca la triple C, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
En esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 de costo, 3.500.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. El pick 4 que arranca en esta. Perdón, la triple C que arranca en esta quinta carrera, que tiene un valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado en 3.500.000 guaraníes. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Se abrieron los partidores del 7 y 8.
Ahora sí, todo en condiciones y largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 1, Troy Legal, pequeña ventaja sobre el 5, Azul Especial, gana terreno por fuera. El participante número 6, el Hacker, entre ambos viene accionando el número 4, Calvin Harris. Descontado los primeros metros de la prueba, hay lucha en la delantera. Número 2, Lacar, pequeña ventaja sobre el 4, Calvin Harris. Tercero se desempeña el 5, Azul Especial. Cuarto mejorando, lo viene haciendo el número 6, el Hacker. En la quinta ubicación gana terreno por fuera el 8. Líder absoluto, los competidores enfrentando ya el codo cabeza a cabeza por dentro de los Lacar. A su costado exterior el 4, Calvin Harris. Gana terreno rápidamente por fuera el favorito, el número 6, el Hacker. Quedando en la cuarta ubicación expectante el 5. Azul Especial, más atrás viene ganando terreno al fondo el número 1, Trilegal, quedando sexto el 8. Líder absoluto y los competidores de la quinta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 2, la cara intenta la disparada, lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el número 6, el Hacker. Entre ambos se desempeña el participante número 1, Trilegal, gana terreno por dentro el número 3, Barlomar. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera por el centro de la pista número 6, el Hacker, por dentro el número 3, Barlomar. Entre ambos el número 2, Lacar. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. Por fuera el número 6, el Hacker, por dentro el número 3, Barlomar. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Domina por fuera el 6, el Hacker y Javier Portillo. Dos cuerpos de ventaja sobre el participante número 3, tercero el 2. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primero el número 6, el Hacker. Segundo el 3, Barlomar. Tercero el 2, Lacar. Cuarto el 8, líder absoluto. Quinto el 1, Trilegal. Sexto el 4, Calvin Harris. Tiempo empleado por el ganador, minuto 18 segundos, 41 centésimos, ganada por 3 cuerpos del segundo, al tercero un cuerpo. Dividiéndose por ganador del número 6, 6.100 guaraníes, la llave directa 6-3, 40.300 guaraníes. Trifecta 6-3-2, 41.000 guaraníes. Duplo 7-6, 39 aciertos, 34.300 guaraníes. Primera triple aceptaron 283 boletos, su valor 15.500 guaraníes. Segunda triple, 37 boletos lo han acertado, valor de enganche 40.500 guaraníes. Tercer pase del pick 4, 46 aciertos, valor de enganche 121.000 guaraníes. Y pick 5 que culminaba con 6 aciertos, 1.376.800 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la quinta carrera. En esta sexta carrera está en juego la apuesta triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Y duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. Campana de largada. Ahora sí, todo en condiciones y largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 1, Troy Legal, pequeña ventaja sobre el 5, Azul Especial, gana terreno por fuera. El participante número 6, el Hacker, entre ambos viene accionando el número 4, Calvin Harris. Descontado los primeros metros de la prueba, hay lucha en la delantera, número 2, Lacar, pequeña ventaja sobre el 4, Calvin Harris. Tercero se desempeña el 5, Azul Especial. Cuarto mejorando, lo viene haciendo el número 6, el Hacker, en la quinta ubicación, gana terreno por fuera el 8. Líder absoluto, los competidores enfrentando ya el codo cabeza a cabeza por dentro de 2, la cara a su costado exterior, 4, Calvin Harris. Gana terreno rápidamente por fuera el favorito, el número 6, el Hacker. Quedando en la cuarta ubicación expectante el 5, Azul Especial. Más atrás viene ganando terreno al fondo el número 1, Trilegal, quedando sexto el 8. Líder absoluto y los competidores de la quinta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 2, la cara intenta la disparada, lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 6, el Hacker. Entre ambos se desempeña el participante número 1, Trilegal, gana terreno por dentro el número 3, Barlomar. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera por el centro de la pista. Número 6, el Hacker. Por dentro, el número 3, Barlomar. Entre ambos, el número 2, Lacar. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. Por fuera, el número 6, el Hacker. Por dentro, el número 3, Barlomar. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Domina por fuera el 6, el Hacker. Y Javier Portillo. 2 cuerpos de ventaja sobre el participante. Número 3, tercero, el 2. Cruzaron el disco.
Están en la pista principal los competidores del premio Día del Trabajador, distancia 1300 metros. El 1 Supreme Marco Mesa 55 kilos, el 2 Emoticom Juan Román 55 kilos, el 3 Majestuoso Alcides Coronel 56 kilos 650, el 4 American Foam Arnaldo Portillo 55 kilos, el 5 Mr. Danger Javier Portillo 58 kilos, el número 6 La Placentera Nelson Díaz 55 kilos, el 7 el Galáctico Juan Figueredo 55 kilos y el 8 Gran Soñador César Mora 58 kilos. Arranca la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
En esta sexta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozos garantizado. Duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 pozos garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozos garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. La triple D que arranca en esta sexta carrera. 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron el premio Día del Trabajador. Salen muy juntos, trata de enseñar el camino al participante número 7, el Galáctico. Pequeña ventaja sobre el 5, Mr. Danger, que rápidamente le presenta lucha al puntero. Tercero se desempeña por dentro el participante número 1, Sweet Prince. Cuarto mejorando el 2, Emoticon. En la quinta ubicación se desempeña el 4, American Phone. Más atrás viene accionando el 3, Majestuoso. Los competidores dejan atrás las indicatorias de los 900 metros con el número 5, Mr. Danger, enseñando el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 7, el Galáctico. Tercero se desempeña por dentro el 2, Emoticon. Cuarto viene accionando el número 4, American Phone. En la quinta ubicación se desempeña el 1, Sweet Prince. Los competidores en los últimos 650 metros de carrera con el número 5, Mr. Danger. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 7, el Galáctico. Tercero se desempeña el 2, Emoticon. Cuarto mejorando lo viene haciendo el 8, Gran Soñador. Y los competidores del premio Día del Trabajador se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 5, Mr. Danger intenta la disparada, lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 7, el Galáctico, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el competidor número 2, Emoticon. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco, asume comando el lote por fuera el número 7, el Galáctico. Pequeña ventaja sobre el número 5, Mr. Danger, que existe por dentro. Tercero viene accionando el competidor número 2, Emoticon. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco, domina el número 7, el Galáctico. Cuerpo de ventaja ahora sobre el 5, Mr. Danger, pocos metros para el disco, el 7, el Galáctico. Y Juan Figueredo logra estirar amplias ventajas sobre el participante número 5, Mr. Danger. Tercero el 2, Emoticon, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera: primero el número 7, el Galáctico; segundo el número 5, Mr. Danger; tercero el 2, Emoticon; cuarto el 8, Gran Soñador; quinto el 3, Majestuoso; sexto el 1, Sweet Prince. Tiempo empleado por el ganador: minuto 23 segundos 17 centésimos. Ganada por varios cuerpos del segundo al tercero, 3/4 de cuerpo. Dividiéndose por ganador de 7, 26.200 guaraníes. Llave directa 7-5, 134.100 guaraníes. Trifecta 7-5-2, 131.200 guaraníes. Duplo 6-7, 27 aciertos, 59.600 guaraníes. Primera triple acertaron 27 boletos, valor de enganche 69.400 guaraníes. Segunda triple acertaron 51 boletos, su valor 85.800 guaraníes. Triple que finalizaba, 9 aciertos, 151.100 guaraníes. Y el pick 4 con 7 aciertos, 672.600 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la sexta carrera. Y le informamos al público apostador: en esta séptima carrera está en juego la última triple 40.000, el costo 25 millones de guaraníes, pozo garantizado. Largaron el premio Día del Trabajador. Salen muy juntos, trata de enseñar el camino al participante número 7, el Galáctico. Pequeña ventaja sobre el 5, Mr. Danger, que rápidamente le presenta lucha al puntero. Tercero se desempeña por dentro el participante número 1, Sweet Prince. Cuarto mejorando el 2, Emoticon. En la quinta ubicación se desempeña el 4, American Phone. Más atrás se viene accionando el 3, Majestuoso. Los competidores dejan atrás la señalificatoria de los 900 metros con el número 5, Mr. Danger, enseñando el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 7, el Galáctico. Tercero se desempeña por dentro el 2, Emoticon. Cuarto viene accionando el número 4, American Phone. En la quinta ubicación se desempeña el 1, Sweet Prince. Los competidores en los últimos 650 metros de carrera con el número 5, Mr. Danger. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 7, el Galáctico. Tercero se desempeña el 2, Emoticon. Cuarto mejorando lo viene haciendo el 8, Gran Soñador. Y los competidores del premio Día del Trabajador se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 5, Mr. Danger intenta la disparada, lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 7, el Galáctico, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el competidor número 2, Emoticon. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco, asume comando el lote por fuera el número 7, el Galáctico. Pequeña ventaja sobre el número 5, Mr. Danger, que existe por dentro. Tercero viene accionando el competidor número 2, Emoticon. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco, domina el número 7, el Galáctico. Cuerpo de ventaja ahora sobre el 5, Mr. Danger, pocos metros para el disco, el 7, el Galáctico. Y Juan Figueredo logra estirar amplias ventajas sobre el participante número 5, Mr. Danger. Tercero el 2, Emoticon, y cruzaron el disco.
Están saliendo a la pista principal los competidores de la séptima carrera, prueba reservada para caballos de la quinta categoría, distancia 1200 metros. El 1, Maquiavelo, Javier Portillo, 54 kilos. El 2, Jazzmaster, Juan Ramírez, 53 kilos. El 3, Stand Me, José Romero, 56 kilos. El 4, Gaucho, Alcides Coronel, 56 kilos. El 5, Lunático, Diego Ramírez, 52 kilos. El número 6, Quepingo, César Mora, 53 kilos. El 7, Ushuaia Ibiza, Juan Figueredo, 55 kilos. El 8, Flechazo, Leonardo Jiménez, 52 kilos 900. El 3, el número 9, Silvestre, Juan Román, 56 kilos. Y el número 10, Sildo, Marcos Rivas, 53 kilos 800. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 25 millones de guaraníes, pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador en esta séptima carrera está en juego la última triple, 40.000, el costo 25 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. En esta séptima carrera está en juego la última triple, 40.000, el costo 25 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos, finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego la última triple. 40.000 el costo, 25 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Está también en juego la apuesta duplo. 10.000 el costo, 1 millón de guaraníes, pozo garantizado. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada.
¿Todo listo? Largaron. Salen agrupados los participantes. Trata de enseñar el camino rápidamente. El número 1, Maquiavelo. Le toma 2 cuerpos de ventaja. Número 2, Jazzmaster. Tercero se desempeña el número 6, Kepingo. Cuarto viene mencionando el 5, Lunático. En la quinta ubicación se desempeña el 8, Flechazo. Descontado los primeros metros de la prueba. El número 1, Maquiavelo. 2 cuerpos de ventaja sobre el 2, Jazzmaster. Tercero mejorando lo viene haciendo el número 6, Kepingo. Cuarto viene mencionando el 5, Lunático. En la quinta ubicación se desempeña el número 8, Flechazo. Más atrás a varios cuerpos viene mencionando el 10, Sildo. Luego el número 7, Ushuaia Ibiza. Los competidores en los últimos 600 metros con el número 1, Maquiavelo, enseñando el camino. Cuerpo de ventaja sobre el número 6, Kepingo. Tercero se desempeña el número 2, Jazzmaster. Y los competidores de la séptima carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 1, Maquiavelo. Cabeza de ventaja sobre el número 6, Kepingo, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el competidor número 2, Jazzmaster. Descuenten en los últimos 300 metros para el disco. Hay lucha en la delantera por el número 1, Maquiavelo, a su costado exterior número 6, Kepingo. Viene ganando terreno al fondo el participante número 7, Ushuaia Ibiza. Descuente ya los últimos 200 metros para el disco con el número 6, Kepingo. Estira con cuerpo de ventaja sobre el número 1, Maquiavelo, que insiste por fuera. Tercero lo viene haciendo el número 7. Descuente ya los últimos 50 metros de carrera el número 6, Kepingo. Logra estirar cuerpo de ventaja sobre el participante número 1, Maquiavelo. Tercero lo hace el número 10 y cruzaron el disco.
Ya tenemos la señal en vivo en directo del hipódromo de Santa Anita, donde restan tan solo 17 minutos para que finalicen las apuestas. Corren los 11 inscriptos, no corre ninguno de los suplentes. Competencia sobre 1200 metros en pista de césped. Favorito momentáneamente se muestra la competidora número 10, Grace Overbase, seguida por la número 8, Caves. Tercer jugada, la número 4, Icons Only, y la número 6, My Baby Cakes. Reiteramos, restan tan solo 16 minutos para que finalicen las apuestas. Está en juego la apuesta duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el 1, Maquiavelo. Segundo el 6, Kepingo. Tercero el 10, Sildo. Cuarto el 9, Silvestre. Quinto el 2, Master. Sexto el 4, Gaucho. Tiempo empleado por el ganador, minuto 17 segundos 25 centésimas. Ganada por distanciamiento del segundo al tercero, 3 cuerpos. Dividendos por ganador del 1, 18.700 guaraníes. Llave directa 1-6, 190.600 guaraníes. Trifecta 1-6-10, un solo acierto, 1.223.600 guaraníes. Duplo 7-1, 6 aciertos, 254.300 guaraníes. Primera triple acertaron 222 boletos, su valor 140.800 guaraníes. Segunda triple acertaron 8 boletos, valor de enganche 234.400 guaraníes. Triple que finalizaba 8 aciertos, 437.500 guaraníes. La repetición de la séptima carrera la mostraremos al término de la competencia internacional, donde restan tan solo 12 minutos nada más para que finalicen las apuestas.
¿Todo listo? Largaron. Salen agrupados los participantes. Trata de enseñar el camino rápidamente. El número 1, Maquiavelo. Le toma 2 cuerpos de ventaja. Número 2, Jazzmaster. Tercero se desempeña el número 6, Kepingo. Cuarto viene mencionando el 5, Lunático. En la quinta ubicación se desempeña el 8, Flechazo. Descontado los mismos metros de la prueba. El número 1, Maquiavelo. 2 cuerpos de ventaja sobre el 2, Jazzmaster. Tercero mejorando lo viene haciendo el número 6, Kepingo. Cuarto viene mencionando el 5, Lunático. En la quinta ubicación se desempeña el número 8, Flechazo. Más atrás a varios cuerpos viene mencionando el 10, Sildo. Luego el número 7, Ushuaia Ibiza. Los competidores en los últimos 600 metros con el número 1, Maquiavelo, enseñando el camino. Cuerpo de ventaja sobre el número 6, Kepingo. Tercero se desempeña el número 2, Jazzmaster. Y los competidores de la séptima carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 1, Maquiavelo. Cabeza de ventaja sobre el número 6, Kepingo, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el competidor número 2, Jazzmaster. Descuenta en los últimos 300 metros para el disco. Hay lucha en la delantera por el número 1, Maquiavelo, a su costado exterior número 6, Kepingo. Viene ganando terreno al fondo el participante número 7, Ushuaia Ibiza. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco con el número 6, Kepingo. Estira con cuerpo de ventaja sobre el número 1, Maquiavelo, que insiste por fuera. Tercero lo viene haciendo el número 7. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera el número 6, Kepingo. Logra estirar cuerpo de ventaja sobre el participante número 1, Maquiavelo. Tercero lo hace el número 10 y cruzaron el disco. En esta octava carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta octava carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
En esta octava carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. Se van colocando ya las competidoras. Últimos segundos para realizar las apuestas. Resta colocarse el 11. También el 4. Icons Only. Ingresará a su partidor la número 11, Glass Heart. Y va quedando todo en condiciones. Largaron. Salen agrupadas las participantes, trata de enseñar el camino a la competidora número 11, pequeña ventaja sobre la número 5 que va resueltamente en su búsqueda. Viene ganando terreno rápidamente por dentro de la número 1, en la cuarta ubicación se desempeña el 4, más atrás el 5. Descontado los primeros metros de la prueba, la número 11, Glass Heart, corre con medio cuerpo de ventaja sobre la número 5, Queen Kimbe. En la tercera ubicación se desempeña en la pareja la número 1 con la número 6, entre ambas viene accionando el 4, más atrás se desempeña a dos cuerpos la competidora número 2, luego el 8 y el 10. Las participantes están enfrentando el codo cabeza a cabeza por fuera el número 11, por dentro el número 5. En la tercera ubicación expectante se desempeña la número 1. Cuarta viene accionando la número 4. En la quinta ubicación se desempeña la competidora número 2, quedando en la sexta ubicación el 8. Más atrás viene accionando el 10. Viene ganando terreno al fondo el 3 y están en la recta final.
Últimos 350 metros para el disco. Va a haber lucha en delantera la número 5. Pequeña ventaja ahora sobre la número 1 que va resueltamente su búsqueda. Tercera se desempeña la competidora número 4. Viene ganando colocación en el fondo el 10. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. Asume comando el lote la número 1. Estira ahora 2 cuerpos de ventaja sobre la número 4. Tercera se desempeña el 10. Abierta en la arrollada el 7. Pocos metros para el disco la número 1. Tulaviers World. Estira 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 7. Tercera el 10. Y cruzaron el disco. Marcador oficial de la octava carrera. Primera la número 1, Tulavias World. Segunda la número 7, Sunny Creed. Tercera la número 10, Grace Overbase. Cuarta la número 4, Icons Only. Tiempo empleado por la ganadora, minutos 10 segundos, 66 centésimos, ganada por 2 cuerpos. De la segunda a la tercera, una cabeza. Los dividendos, Sport, llave directa, duplo y triple que finalizaba han quedado vacante. La segunda triple resultaron 9 boletos, su valor 3.472.200 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la octava carrera.
Están en la pista principal los competidores de la novena y última carrera. Distancia 1200 metros, handicap inferior hembras. La número 1, Victorious Leyenda, Diego Ramírez, 52 kilos. La número 2, Sweet Rain, Javier Portillo, 54 kilos y medio. La número 3, Ilusionista, Juan Figueredo, 55 kilos. La número 4, La Escoltada, Juan Román, 56 kilos. La número 5, Once Again, Alcides Coronel, 56 kilos. La número 6, Guadanoc, Arnaldo Portillo, 56 kilos. Y la número 7, Queen Marco Rivas, 54 kilos. 5 minutos y finalizan las apuestas. ¿Todo listo? Largaron. Salen agrupados los participantes. Trata de enseñar el camino rápidamente. El número 1, Maquiavelo. Le toma 2 cuerpos de ventaja. Número 2, Jazzmaster. Tercero se desempeña el número 6, Kepingo. Cuarto viene mencionando el 5, Lunático. En la quinta ubicación se desempeña el 8,
Flechazo. Descontado los primeros metros de la prueba. El número 1, Maquiavelo. 2 cuerpos de ventaja sobre el 2, Jazzmaster. Tercero mejorando lo viene haciendo el número 6, Kepingo. Cuarto viene accionando el 5, Lunático. En la quinta ubicación se desempeña el número 8, Flechazo. Más atrás a varios cuerpos viene accionando el 10, Sildo. Luego el número 7, Ushuaia Ibiza. Los competidores en los últimos 600 metros con el número 1, Maquiavelo, enseñando el camino. Cuerpo de ventaja sobre el número 6, Kepingo. Tercero se desempeña el número 2, Jazzmaster. Y los competidores de la séptima carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 1, Maquiavelo. Cabeza de ventaja sobre el número 6, Kepingo, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el competidor número 2, Jazzmaster. Descuenta en los últimos 300 metros para el disco. Hay lucha en la delantera por el número 1, Maquiavelo. A su costado exterior número 6, Kepingo. Viene ganando terreno al fondo el participante número 7, Ushuaia Ibiza. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco con el número 6, Kepingo. Estira con cuerpo de ventaja sobre el número 1, Maquiavelo, que insiste por fuera. Tercero lo viene haciendo el número 7. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera el número 6, Kepingo. Logra estirar cuerpo de ventaja sobre el participante número 1, Maquiavelo. Tercero lo hace el número 10 y cruzaron el disco. Tres minutos y finalizan las apuestas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Salen agrupadas las competidoras, tratan de enseñar el camino a la número 1, Victorious Leyenda. Corre con pequeña ventaja sobre la número 2, Sweet Rain. Gana terreno la número 5, Onza Gain. Entre ambas se desempeña la número 6, Watanok. Más abierta la número 7, Queen. Las participantes descontaron los primeros metros de la prueba con la número 5, Onza Gain. Pequeña ventaja sobre la número 1, Victorious Leyenda. Entre ambas se desempeña el 2, Sweet Rain. Gana terreno por fuera la número 6, Watanok. Las competidoras se están enfrentando el codo con la número 5, Onza Gain. Pescuezo de ventaja sobre la número 6, Watanok. Tercera se desempeña la participante número 2, Sweet Rain. Cuarta mejorando, lo viene haciendo la número 4, la escoltada. En la quinta ubicación se desempeña la número 7, Queen. Se está direccionando por dentro el 1, Victorious Leyenda. Cierra marcha varios cuerpos el 3, Ilusionista. Y las competidoras de la novena y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 5, Onza intenta la disparada. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre la número 2, Sweet Rain. En la tercera ubicación se desempeña la participante número 6, Watanok. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco con la número 5, Onza firme en la delantera. Lo hace con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 2, Sweet Rain. Tercera se desempeña la participante número 6, Watanok. Descuenta ya los últimos 100 metros de carrera. Domina fácil la número 5, Onza Gain. Y Alcides Coronel logra estirar varios cuerpos de ventaja sobre la participante número 2, Sweet Rain. En la tercera ubicación, el 6, Watanok, ingresaron en el disco.
Trifecta 526, 78.300 guaraníes. Duplo 1-5, 14 aciertos, 453.000 guaraníes. Triple que finalizaba, 4 aciertos, 7.115.400 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la novena y última carrera. Campana de largada. Largaron. Salen agrupadas las competidoras. Tratan de enseñar el camino a la número 1, Victorious Leyenda. Corre con pequeña ventaja sobre la número 2, Sweet Rain. Gana terreno la número 5, Onza Gain. Entre ambas se desempeña la número 6, Watanok. Más abierta la número 7, Queen. Las participantes descontaron los primeros metros de la prueba con la número 5, Onza Gain. Pequeña ventaja sobre la número 1, Victorious Leyenda. Entre ambas se desempeña el 2, Sweet Rain. Gana terreno por fuera la número 6, Watanok. Las competidoras se están enfrentando el codo con la número 5, Onza Gain. Pescuezo de ventaja sobre la número 6, Watanok. Tercera se desempeña la participante número 2, Sweet Rain. Cuarta mejorando, lo viene haciendo la número 4, la escoltada. En la quinta ubicación se desempeña la número 7, Queen. Sexta viene accionando por dentro el 1, Victorious Leyenda. Cierra marcha varios cuerpos el 3, Ilusionista. Y las competidoras de la novena y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 5, Onza Gain. Intenta la disparada. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre la número 2, Sweet Rain. En la tercera ubicación se desempeña la participante número 6, Watanok. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco con la número 5, Onza Gain. Firme la delantera. Lo hace con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 2, Sweet Rain. Tercera se desempeña la participante número 6, Watanok. Descuenta ya los últimos 100 metros de carrera. Domina fácil la número 5, Onza Gain. Y Alcides Coronel logra estirar varios cuerpos de ventaja sobre la participante número 2, Sweet Rain. En la tercera ubicación, el 6, Watanok, y cruzaron el disco.